El aire en la sala de entrenamiento era denso, cargado no solo con la energía mana residual, sino con el peso de las lágrimas no derramadas y la frustración contenida. Kaeul, la pequeña dragón dorada, yacía en el suelo, su cuerpo menudo convulsionando por el agotamiento extremo del mana, un dolor tan profundo que habría matado a cualquier humano 100 veces o ver. Sus gemidos eran la única música en ese infierno, un sonido desgarrador de un alma al borde del colapso. Bom, la dragón verde, la observaba con una máscara de impasibilidad que se resquebrajaba solo en los bordes de sus ojos, donde una tristeza antigua anidaba. Sus palabras durante los días previos habían sido dagas de hielo, cuidadosamente afiladas para traspasar la frágil armadura de la autoestima de Kaeul. Si fallas, Chirpy está muerto. Tú lo mataste, le espetaba, cada sílaba un martillazo que hundía a la niña más y más en el subsuelo de su propia inseguridad. Kaeul lloraba constantemente, pero con el tiempo, las lágrimas ya no la derribaban. Se quedaba de pie, temblando, con los labios apretados y los ojos empañados, mientras seguía lanzando hechizos, una soldado rota que se negaba a desertar. En un momento de rara vulnerabilidad, Bom había compartido el origen de su propia maestría, una confesión que emergió como algodón empapado, pesada y sofocante. Habló de una madre draconiana para quien la gran aspiración justificaba todo, incluso el secuestro de 200 magos cuando Bom apenas tenía 3 años. Si no lo haces correctamente, trituraré a estas 200 personas y te las daré para que alimentes, le dijo. Esa amenaza, en la mente infantil de una cría que ya temía la muerte, fue el crisol que forjó su poder y deformó su niñez. Ahora, Bom aplicaba esa misma lógica despiadada, no por crueldad, sino porque era el único método que conocía para forjar fuerza a partir del miedo. Más tarde, cuando Kaeul yacía completamente vacía, fue Yu Hitae quien recogió los pedazos. Él era el contrapunto necesario, la mano que acariciaba la cabeza después del látigo. La cargó en brazos, su cuerpo un fardo impotente, y sus palabras de elogio, simples pero sinceras, eran el bálsamo que evitaba que su espíritu se extinguiera por completo. Realmente lo hiciste bien, susurró, y en ese momento, él no era el regresor todopoderoso, sino la única figura materna que Kaeul tenía en ese mundo extraño. Un cambio de escena revelaba una atmósfera completamente diferente, aunque no menos tensa en su propia manera mundana. La lluvia golpeaba las ventanas del departamento 301, un ritmo monótono que anunciaba el fracaso. Yeol, la dragón azul de mirada serena, contemplaba con el ceño fruncido las bandejas llenas de batatas dulces que ahora estaban cubiertas de un moho verde y repulsivo. Su pequeño imperio económico, construido con meticulosidad y el orgullo de vender bocadillos a sus compañeros de escuela, se había venido abajo, podrido por la implacable humedad del verano. La decepción en sus ojos brillantes era palpable, un nubarrón interno que rivalizaba con la tormenta exterior. Junto a ella, el protector, una armadura viviente, yacía postrado en el suelo, recibiendo su castigo silencioso por haber alentado la expansión del negocio que terminó en este desastre mohoso. Yu Hitae observaba la escena, un espectador silencioso cuyo corazón, tan antiguo y cicatrizado, se conmovía ante la frustración de la niña. Pero Yeol no era una que se rindiera fácilmente. Más tarde, con una determinación que desmentía su tierna apariencia, se presentó ante la puerta de Yu Hitae, sosteniendo un papel doblado con la torpe caligrafía de un niño. Era un plan de negocios, una idea ingeniosa sembrada en su mente por Bom. La lluvia que había arruinado su primer emprendimiento sería ahora su oportunidad, vender paraguas. Con una lógica impecable para su edad, detallaba costos, ganancias y hasta un plan para manipular el clima. Puedo detener la lluvia un poco, si era necesario para crear demanda. Yu Hitae, el acreedor implacable por un momento, jugó con su nerviosismo, planteando objeciones realistas con una frialdad que hacía titubear a la pequeña empresaria. Sin embargo, al ver su seriedad, esa mezcla de inocencia y ambición, cedió. La imagen de Yeol sosteniendo el fajo de billetes para su inversión no era la de una niña pidiendo una mesada, sino la de una directora ejecutiva emergente desafiando al mundo y a la temporada de lluvias con pura fuerza de voluntad. La realidad, sin embargo, es una maestra despiadada. El negocio de paraguas de Yeol se topó con un obstáculo inesperado, las estrictas reglas de la escuela. Una llamada de la maestra Ikigaya Kanako convocó a Yu Hitae a una reunión. La venta no autorizada dentro de las instalaciones escolares era una falta, y la pasión de la joven maestra contrastaba con el visible nerviosismo del subdirector, que sudaba ante la presencia del tutor del famoso hogar Yu. Yu Hitae se disculpó, la formalidad una cáscara vacía para él, pero necesaria para el mundo humano. Yeol, a su lado, bajó la cabeza, la vergüenza de ser reprendida agravándose en su rostro. De vuelta en casa, con 25 paraguas sin vender como un recordatorio mudo de su fracaso,
Yu Hitae decidió dejar de lado su papel de acreedor burlón. Hagámoslo juntos, le dijo, y la expresión de Yeol se iluminó con un destello de esperanza. Juntos, bajo la lluvia persistente, se dirigieron al coliseo de la guarida. Con un cartel hecho a mano que decía, paraguas plegable a 2 pesos, se convirtieron en vendedores ambulantes. Yu Hitae, con la gorra bien calada, era una presencia imponente y silenciosa, mientras Yeol, al principio tímida, pronto se encontró luchando por dar el cambio a los cadetes que, sorprendidos por el aguacero, acudían en masa. La tensión del posible fracaso se disipó, reemplazada por el ritmo acelerado de las transacciones y el sonido de los billetes que se acumulaban. Yeol, en su elemento, sonreía, una expresión rara y preciosa que se aferraba a sus labios. Cuando solo quedó un paraguas, Yu Hitae, en un acto de pura ternura pragmática, rompió el que usaba y le compró el último a ella, completando simbólicamente la venta. El camino a casa lo hicieron empapados, compartiendo un paraguas diminuto, con Yeol sobre sus hombros. El sonido de la lluvia, que a Yu Hitae siempre le había desagradado, esa noche no sonaba tan mal, armonizando con el eco de una risa infantil y el satisfactorio crujido del dinero ganado con esfuerzo. Mientras Yeol saldaba su deuda con billetes de $1 meticulosamente contados, una tensión de otro tipo se cernía sobre el departamento. Yeorum, la dragón roja, era un volcán a punto de entrar en erupción. Su mirada, cargada de un desdén que apenas ocultaba algo más profundo y amargo, seguía a Kaeul por los pasillos. Observaba cómo la antes torpe y cobarde dragón dorada era ahora el centro de un entrenamiento intensivo, cómo recibía elogios que a ella le eran negados. La atmósfera a su alrededor era eléctrica, cargada de celos y una confusión rabiosa. Una tarde, en la azotea, con un cigarrillo entre los dedos, interrogó a Kaeul con una brusquedad que delataba su interés. Sus preguntas sobre si Yu Hitae la felicitaba mucho tenían un dejo de algo que podía ser envidia o una necesidad no reconocida. Ese humano, no la felicita mucho, murmuró para sí misma después, una confesión solitaria que se perdía en el humo, revelando la profunda soledad de quien se cree la más fuerte pero anhela, en secreto, un reconocimiento que nunca pide. Mientras tanto, en la profundidad de un bosque encantado, Bom se confesaba con la anciana Liwa. Su monólogo no era sobre poder o convicción, sino sobre el tormento del anhelo. Reveló un amor profundo y distorsionado por Yu Hitae, uno que la llevaba a fantasías masoquistas. Deseaba que él la golpeara no como un juego sino con verdadera dureza solo para probarse a sí misma que podría amarlo incluso entonces. Solo quiero que no ame a nadie más que a mí, susurró, abrazando sus rodillas. Era la confesión de un corazón que había sido moldeado por la crueldad y que solo entendía el amor a través del prisma del dolor y la posesión absoluta. Cuando Liwa le preguntó si podría rechazarlo si él la deseaba, la triste sonrisa de Bom y su respuesta, cargada de una resignación dolorosa, lo decían todo: será difícil. Era la admisión de una derrota autoimpuesta, la rendición ante un sentimiento que sabía que podría destruirla, pero del que ya no podía, ni quería, escapar. El anuncio del examen de selección de los 5 cadetes trascendentes de Azumoo agitó las aguas estancadas de la guarida. Para Yorum, era un juego de niños, un título anticuado y estúpido, que estaba muy por debajo de su ya comprobada fuerza. Su desdén era una armadura, pero una armadura que comenzaba a sentir el peso de una nueva realidad. Yu Hitae, sin embargo, vio en la prueba una herramienta. Observando la desaceleración en la mejora de Yorum, comprendió que le faltaba la crisis, el fuego que avivaba su desesperación por volverse más fuerte. Y esa crisis tenía un nombre: Yu Kaeul. Presentó una solicitud para que Kaeul tomara el examen, una jugada calculada para forzar una chispa de competencia. Kaeul, por su parte, aceptó con un nerviosismo que la paralizaba, temblando desde el día anterior y encerrándose en su habitación. No era la ambición lo que la movía, sino la habitual corriente de obediencia hacia su guardián. Yu Hitae consultó su plan con Bom, la estratega. Ella advirtió del delicado equilibrio: enfrentarlas podría impulsar a ambas, pero también existía el riesgo de romper su relación si la jerarquía se veía amenazada. La solución, sugirió, era asegurarse de que Yorum ganara al final. Mientras planeaban este futuro, la mente de Yu Hitae retrocedió a un pasado más oscuro, a una regresión anterior donde otra dragón roja, terriblemente similar a Yorum, fue su prisionera. Los recuerdos eran fragmentos de dolor y locura, la cría encerrada en un laberinto, quemando su propio corazón para escapar, convirtiéndose en un enemigo de la humanidad hasta quedar irreconocible, despedazada. Y la última petición de esa criatura, mirándolo con su único ojo restante: esto duele. Me duele el corazón. Por favor, mátame. Ese recuerdo, un fantasma de su propio fracaso y crueldad,
era el telón de fondo sombrío sobre el cual se desarrollaría la nueva rivalidad que él mismo estaba instigando, un recordatorio de lo fácil que era para un guardián convertirse en verdugo. La mañana del examen se cernía sobre el departamento 301 con el peso de un presagio. Kaeul era un espectro de sus habituales y vibrantes elf, su rostro estaba pálido y sus manos temblaban con un ritmo constante y silencioso que solo cesaba cuando se aferraba con fuerza a su vestimenta. Un desayuno especialmente elaborado, repleto de sus panes favoritos y la leche que siempre solicitaba, apenas logró sacarla de su catatonía. La atmósfera en la sala era densa, una mezcla de preocupación contenida y expectación. Jorum, por su parte, observaba desde la periferia, sus ojos rojos escudriñando a Kaeul con una intensidad que iba más allá de la mera curiosidad. Había una pregunta sin formular en su mirada, cuando había dejado de ser la hermana torpe para convertirse en este enigma de nerviosismo y potencial silencioso. En el camino al coliseo de la guarida, Jorum caminaba unos pasos por delante, su espalda rígida era una barrera física contra la incomodidad que le producaba la situación. La multitud de cadetes y tutores generaba un zumbido de energía que se intensificaba a su paso, pero las miradas que antes se posaban únicamente en ella ahora buscaban ansiosamente a la rubia que caminaba a su lado. La sala de espera de los tutores era un microcosmos de tensiones sociales. Yu Hitae, una estatua de impasibilidad en medio del bullicio, se convertía sin querer en el epicentro de los susurros. Los tutores, como buitres olfateando un cambio en la jerarquía, especulaban sobre el verdadero poder de Kaeul. Fue entonces cuando un tutor con máscara, cuya voz poderosa ocultaba una identidad falsa, lanzó el primer dardo envenenado. La cadete Kaeul no será fuerte, declaró, sembrando la duda con argumentos técnicos sobre su control de maná. Miailov, el oso ruso leal al hogar Yu, mordió el anzuelo con la ferocidad de un soldado que defiende su honor. La apuesta fue brutal, una muñeca por el resultado del examen. El aire se cortaba con un cuchillo, cargado de arrogancia y la sangre caliente de un desafío masculino. Mientras tanto, Jorum, desde su asiento, sentía una punzada extraña. No era preocupación por Kaeul sino una inquietud creciente al ver la fe ciega de los demás, una fe que ella no podía compartir porque por primera vez se daba cuenta de que realmente no conocía a la hermana que vivía bajo su mismo techo. La prueba comenzó, y la gran pantalla holográfica se convirtió en la ventana a un mundo de tensión narrativa. Kaeul, al otro lado, no era la cadete eficiente que todos esperaban. Su avance era torpe, lleno de tropiezos y, lo que era más desconcertante, de un profundo respeto por los muertos. Se detenía ante cada arma clavada en el suelo, inclinándose en un gesto de duelo que robaba segundos preciosos del reloj. Los espectadores, Miailov incluido, contenían la respiración, sus esperanzas decayendo con cada segundo que Kaeul dedicaba a los rituales en lugar de a la eficiencia. Kitty Brsenk, la tutora enmascarada, soltó una risita burlona, saboreando cada momento de lo que parecía ser su victoria. Pero entonces, en el estrecho sendero del acantilado, el mundo entendido de la magia se resquebrajó. Kaeul, cargando con el fardo de las armas que había jurado honrar, se enfrentó a una trampa mortal, un zombi infectado como cebo y un camaleón monstruoso agazapado en la roca. La solución que ideó no fue de fuerza bruta, sino de una maestría dimensional tan absurda que dejó la sala en silencio. Con un chasquido de sus dedos, teletransportó al zombi justo frente al depredador, usando a su enemigo como carnada para distraer a la bestia. El aire en la sala de espera se electrizó. Los susurros de incredulidad se convirtieron en exclamaciones de asombro. Miailov, eufórico, bebió vodka de su botella de bolsillo en un brindis mudo, mientras la expresión de Kitty Brsenk se tornaba de la arrogancia a la consternación. Pero ella se aferró a su última esperanza, Kaeul solo había mostrado teletransporte. Solo es un mago Blink, insistió, una afirmación desesperada que se hizo añicos en el momento siguiente. Frente al Minotauro, una bestia de 3,7 metros de puro músculo y furia, Kaeul no evadió. Extendió su mano, y el maná no se liberó en un torrente salvaje, sino que se condensó en un punto de luz dorada tan denso que distorsionaba la realidad a su alrededor. La liberación de energía que siguió no fue un hechizo, fue una obliteración. Un rayo de pura fuerza cósmica atravesó al Minotauro y seccionó la montaña a lo lejos, dejando un silencio atronador a su paso, roto solo por los gritos de conmoción y terror que estallaron en la sala. Kaeul, al otro lado de la pantalla, miraba su propia mano temblorosa, aterrorizada por el poder que acababa de desatar. El caos se apoderó de la sala de espera. Los tutores, veteranos de 1000 batallas, se veían ahora como niños asustados, balbuceando teorías imposibles para explicar lo incomprensible. La luna a la que admiraban desde lejos había revelado ser, de hecho, un sol. En medio del bullicio, la mirada de Jorum permanecía clavada en la pantalla,
pero ya no veía a su hermana. Veía a un rival. Un competidor que había emergido de la nada, portando un poder que no era solo superior, sino de una naturaleza diferente. La tensión en sus mandíbulas era visible, sus puños apretados descansaban sobre sus rodillas. Escuchó, con una claridad dolorosa, la voz de un tutor entre la multitud: ¿no es ella más fuerte que Yu-Yorum? La pregunta, flotando en el aire envenenado, se clavó en su pecho como una daga de hielo. Mientras tanto, la prueba de Kaeul llegaba a su clímax moral. Encontró a la niña superviviente, y en lugar de cargarla y salir corriendo contra el tiempo, se detuvo. La vendó, la consoló, y luego, ante la súplica desesperada de la niña por una madre que sabía que no existía, Kaeul tomó una decisión que no era estratégica, sino humana. «Iré a salvar a tu madre», dijo, y su voz, aunque temblorosa, tenía una convicción que antes no poseía. El reloj marcaba apenas 20 segundos cuando Kaeul, habiendo fallado en encontrar a la inexistente madre, regresó con la niña. El fracaso parecía inevitable. Pero entonces, con una calma que helaba la sangre, activó el hechizo final, teletransportación. No un simple blink, sino un salto dimensional de larga distancia que solo los magos de 3 dígitos podían soñar con dominar. Apareció en la zona segura con 17 segundos de sobra. La sala estalló en una cacofonía de gritos y aplausos, pero el corazón de Yorum era un pozo silencioso. Mientras tanto, la derrota de Kitty Brsenk era total. Mihailov, triunfante, blandía su hacha de bombero, exigiendo el pago de la deuda. Cuando ella, en un último acto de arrogancia, usó un hechizo de escudo interno para negarse, Yujita intervino. Su movimiento fue tan rápido que fue apenas un borrón. El sonido de un hacha cortando carne y hueso resonó en la sala, seguido por un grito agudo. Yujita no mostró emoción alguna. Agarró la cabeza ensangrentada de Kitty, y con una voz tan fría como el vacío interestelar, le susurró una advertencia: «No sé quién eres». Era una mentira, y ambos lo sabían. Era una promesa de que, si volvía a intentarlo, no habría advertencias la próxima vez. La noticia del fenómeno Yukaeul se propagó como un incendio en un campo seco. Su video de prueba, un testimonio de poder crudo y convicción ingenua, superó en vistas al de Yorum en tiempo récord. Los elogios se mezclaron con una deificación absurda en las redes sociales. Kaeul decide el tiempo por sí misma, escribían, mientras bajaban a Yorum con memes y comparaciones hirientes. El mundo que una vez vitoreó a la feroz dragón roja ahora coronaba a una nueva y reluciente diosa dorada. Dentro del departamento 301, sin embargo, el ambiente era sombrío. Le confiscaron el reloj a Kaeul para protegerla del frenesí, pero ella misma parecía aturdida, sonriendo con una vacuidad que era más preocupante que la alegría. «Se siente bien, pero en este momento es un poco raro», le confesó a Bomb, incapaz de procesar la tormenta que había desatado. Su apetito permaneció intacto, el único ancla a su normalidad anterior. Yorum la observaba. La observaba durante las comidas, en la sala, a través de la puerta entreabierta de su habitación. Ya no era la mirada de una hermana mayor fastidiada, sino la evaluación fría de un depredador que ha identificado a una nueva amenaza en su territorio. La tensión entre ellas ya no era un hilo delgado, sino una cuerda tensada al límite. Esa noche, Yorum no pudo dormir. La luz de su reloj brillaba en la oscuridad, iluminando un rostro marcado por la agitación interna. Jugueteó con el dispositivo, sus dedos recorriendo menús y mensajes sin realmente verlos. La envidia, los celos y una profunda sensación de desplazamiento se arremolinaban en su interior, alimentando una oscuridad que siempre había estado allí, pero que ahora encontraba un nuevo y brillante objetivo. Cuando el amanecer filtró sus primeros rayos a través de las cortinas, se encontró exhausta, con el cuerpo pesado y el corazón más negro que la noche que acababa de pasar. La mañana encontró a Yujita en su rutina temprana, comprando desayuno con Bomb. Al regresar, se encontraron con una Yorum que ya estaba totalmente equipada para entrenar, atándose los zapatos a una hora inusualmente temprana. Iba a salir sin desayunar, una partida impulsiva alimentada por la rabia y la inseguridad de la noche anterior. ¿Ya te vas? ¿Qué hay de la comida?, preguntó Yujitae, rompiendo el hielo que ella había mantenido durante semanas. Yorum lo miró, y por un instante, la máscara de desdén se resquebrajó. Hubo un conflicto visible en sus ojos, una guerra entre su orgullo herido y una necesidad desesperada que no podía nombrar. Sus labios se torcieron, buscando las palabras para un rechazo mordaz que no llegó. En ese momento crucial, Bomb salió de su habitación, y la presencia de una tercera persona pareció decidirlo. Yorum se volvió, susurrando palabras que eran casi inaudibles,
pero que representaban la primera grieta real en su fortaleza, nada. Te enviaré un mensaje más tarde. No era una rendición, ni una reconciliación. Era un armisticio frágil, un hilo de comunicación tendido desde la isla solitaria de su orgullo. Era el comienzo de un nuevo equilibrio, uno forjado no en la comodidad, sino en el reconocimiento incómodo de que la persona que necesitaba era la misma que había estado rechazando, y que el mundo a sus pies ya no era el mismo. El cambio de estaciones no solo había llegado para Kaeul, sino para todas ellas, anunciando un invierno de rivalidad y un verano de poder que prometía consumir todo a su paso. El silencio en el departamento 301 era pesado, cargado de una tensión no dicha. Yorum había partido, dejando un vacío que resonaba más fuerte que cualquier palabra. Yu Hitae, cuyo rostro era una máscara de piedra, giró su mirada hacia Bom. Sus ojos, afilados como cuchillas, se encontraron con los de ella en un intercambio silencioso que trascendía el lenguaje. En el eco de esa mirada, una pregunta flotó en el aire: ¿en qué piensas? Bom, sumida en sus reflexiones, confirmó lo que él ya intuía: era el momento. El momento en que Yorum, la dragona roja que siempre avanzaba con la ferocidad de una tormenta, comenzaba a tambalearse bajo el peso de una sombra llamada Kaeul. En la penumbra de la cocina, durante un desayuno que transcurría con una charla superficial, Yu Hitae observaba los fragmentos de recuerdos pasados, nublados por el tiempo pero aún punzantes. Podía sentir la confusión que devoraba a Yorum desde adentro. El regresor, un hombre para quien la lástima era un lujo inexistente, sentía, no obstante, un deseo profundo y casi paternal: quería que ella fuera feliz. La veía, una cría relativamente débil que había eclosionado un siglo después que sus hermanas, luchando contra la losa de su propia falta de talento. Sus manos, cubiertas de callos y coágulos de sangre, eran un testamento de un entrenamiento brutal, de cadenas que apretaban hasta robarle el aliento y masajes que sentían como tortura. Había soportado todo eso con la desesperación de quien sabe que morirá si se detiene. Y ahora en el horizonte de su lucha surgía Kaeul, una genio natural que el mundo alababa con asombro, que obtenía elogios del mismo maestro avaro en halagos Yu Hitae con una facilidad que a Yorum le parecía un insulto. Mientras fumaba sola en un callejón trasero, la niebla de su cigarrillo se mezclaba con la niebla de sus pensamientos. La confusión se enredaba con una sensación de inferioridad y privación, emociones venenosas que jamás se había permitido sentir. En la pantalla de su reloj, el nombre de Yu Hitae parpadeaba, un recordatorio de una conexión que ahora le resultaba dolorosa. No respondió. El miedo a que él la viera como patética, a enfrentar su propia debilidad, era una cárcel más fuerte que cualquier cadena de entrenamiento. La ciudad del placer, Las Vegas, se alzaba como un espejismo de luces artificiales y promesas vacías bajo el cielo nocturno. Yu Hitae observaba a Yorum, cuyo cuerpo era un monumento al esfuerzo y al dolor. Moretones violáceos, que no eran simples magulladuras sino daños profundos, salpicaban sus piernas. A pesar del lujo que los rodeaba, la suite de hotel, la cena exquisita, ella permanecía encapsulada en un silencio hosco, una estatua de resentimiento y confusión. Su actitud no cambió mientras el sedán alquilado cruzaba la estación del portal y se adentraba en este nuevo mundo. Él confiaba en que este lugar, idea de Bom, eventualmente la reconfortaría. Los dragones rojos, una raza de conquistadores y luchadores bárbaros, encontraban paz en los excesos, el juego, las drogas, el sexo. No por el estímulo, sino porque aquietaba la bestia interior. Sin embargo, la Yorum que tenía al lado era diferente, un ángel entre su especie, de un corazón gentil que luchaba por contener la tormenta que heredó. Después de registrarse en el hotel, una habitación lujosa con una vista panorámica de la ciudad elegante, Yorum mostró el primer atisbo de algo que no fuera apatía. Sus mejillas se sonrojaron levemente al cambiar su uniforme de cadete por ropa casual. ¿Cómo me veo?, preguntó, con un hilo de vulnerabilidad en la voz. Se ve bien, fue la respuesta simple de Yu Hitae. Una conexión tenue, un primer hilo que se tendía sobre el abismo de sus emociones. Durante la cena, su mirada se perdió en la multitud, criticando con una crudeza innata a los transeúntes. Se rió de un hombre calvo, un sonido áspero y repentino que contrastaba con su anterior silencio. Era un comienzo. Cuando Yu Hitae le preguntó por qué la había traído allí, su respuesta fue una evasiva. No es el momento para mí de hacer esto, argumentó, pero él insistió. Las personas que corren con los ojos mirando solo al frente necesitan descansar a veces. Finalmente, la verdad salió en un susurro avergonzado: no sé cómo jugar en lugares como este. Era una confesión desgarradora para una guerrera que solo conocía la vida como una repetición de pelear y volverse más fuerte. El circo de monstruos, Alpha Monsters, fue un despliegue de color y ritmo grotesco.
Bajo focos cegadores, ogros y tigres dientes de sable bailaban al son de una música alegre, una parodia domesticada de la ferocidad que Yorum encarnaba. Sus ojos no podían apartarse del espectáculo, y después del show, una chispa de emoción genuina iluminó su rostro. Hablaba con entusiasmo, preguntándose en voz alta sobre el entrenamiento, la sumisión de las bestias. Sin embargo, cuando Yujitae le preguntó si se había divertido, su orgullo se interpuso. No fue mucho, mintió, reprimiendo la emoción y llevando un cigarrillo a sus labios con un gesto forzado. Mientras caminaban hacia el casino, su cola de caballo, que salía de su gorra, se mecía suavemente con el movimiento, evocando la imagen de la cola de un cachorro inquieto. Yujitae, en un acto impulsivo y extraño, extendió la mano y tocó su cabello. Ella se quejó, pero había una débil sensación de desgana, una aceptación tácita. Dentro del casino, un palacio de espejos y codicia, Yujitae le entregó $1000 y la dejó a su suerte. La libertad fue efímera. En solo 17 minutos, el dinero se había esfumado. Su llamada posterior fue una mezcla de culpa y un intento torpe de actuar con dulzura. La pequeña Yogum está jodida, dijo con un ceseo. Él la encontró en un café, donde admitió su derrota con una sonrisa incómoda. Había sido engullida por los juegos mentales del Texas Hold'em. Yujitae, en lugar de regañarla, vio una oportunidad. Hizo una apuesta: si él la ayudaba a recuperar el dinero, ella sería su maestra por un día. Era una artimaña para proteger su orgullo y enseñarle al mismo tiempo. Bajo las luces brillantes, se colocó detrás de ella, sus manos en sus hombros, y se sincronizaron con una cantidad de maná tan ínfima que los brazaletes detectores no la notaron. «Concéntrate y míralos», ordenó. Sus ojos se convirtieron en escáneres, captando los micromovimientos de los ojos, la codicia en las expresiones, la verdad revelada en la postura y los gestos. Le enseñó a ver más allá de las cartas, a leer la batalla psicológica que era el póker. Yorum, con una mirada vacía que ocultaba una mente trabajando frenéticamente, asintió. No lo entendía del todo, pero una nueva puerta de percepción se había abierto. El corazón de bestia de Yorum latía con fuerza, una percusión sorda de audacia y temeridad. De vuelta en la mesa, empujó fichas negras con una calma que era más aterradora que cualquier muestra de nerviosismo. Bajo la tutela de Yujitae, su visión se había agudizado. Podía ver las mentiras tejidas en los tics faciales y la arrogancia revelada en un gesto. El juego se convirtió en una extensión de su propio conflicto interno, una batalla de control, paciencia y la ocultación de intenciones. 5 horas después, no solo había recuperado lo perdido, sino que lo había multiplicado. Una sonrisa triunfante, genuina y despreocupada, iluminó su rostro cuando le devolvió la tarjeta a Yujitae. Hitae, lo llamó, y en ese momento, la apuesta fue olvidada, reemplazada por un logro compartido. Pero la noche no terminaría en la luz artificial del casino legal. Hombres de complexión grande, superhumanos con miradas sórdidas, los abordaron en un callejón oscuro. Los llevaron a un casino clandestino, un lugar donde el aire estaba viciado por el humo y la desesperación. Allí, Yorum se enfrentó a un joven llamado Dennis, un prodigio del póker con ojos tan fríos e impersonales como los de una máquina. El juego que siguió fue una locura. Un póker apareció en las cartas comunitarias, una mano monstruosa que convertía la partida en una ruleta rusa de altas apuestas. La escalada fue hipnótica y aterradora. Decenas de miles de dólares se amontonaron en el centro de la mesa, creando una montaña de codicia. Cuando Dennis fue, todo dentro, Yorum no tenía suficientes fichas. En ese momento de máxima tensión, Yujitae, en un acto de fe absoluta que dejó a Yorum sin aliento, arrojó sobre la mesa un pase libre de mazmorra, un artefacto de valor incalculable. La certeza en sus ojos le dio a Yorum la frialdad final. No lo perderé. Nunca, juró. Al revelar las cartas, ambos tenían manos ridículamente bajas. Había sido un farol monumental, un baile de mentiras donde Yorum, con el corazón de una bestia y la paciencia de un héroe, había salido victoriosa. La victoria no fue solo sobre Dennis, sino sobre sus propios demonios. El casino clandestino estalló en un caos de gritos y balas. La organización, enfurecida por la pérdida de casi $2 millones, atacó. En medio del tiroteo, Yorum, con los ojos brillando de una emoción salvaje, agarró el brazo de Yujitae. «Huyamos», gritó, no por miedo, sino por la pura adrenalina del momento, imitando escenas de dramas americanos. Yujitae, al verla actuar con el desenfado de una adolescente, recordó de repente que esta dragona roja, a pesar de toda su fuerza y dolor, acababa de cumplir 17 años.
Decidió seguirle el juego. Juntos, esquivaron balas y saltaron sobre mesas volcadas. Él detuvo las balas con su cuerpo, un muro impasible, y derribó a los atacantes con una facilidad aterradora. Al salir del edificio, una camioneta se dirigió hacia ellos, pero Yujitae saltó, cargando a Yorum en sus brazos, alcanzando una altura sobrehumana sin usar maná. Desde arriba, Yorum se rió, una risa estridente y liberadora que cortaba la noche, mientras miraba la explosión de la camioneta estrellada contra el edificio. Aterrizaron en la terraza de un salón de baile, interrumpiendo a una pareja intoxicada por el champán y el romance. Bajo la luz tenue de los candelabros, entre la elegancia artificial y el olor a pólvora que aún les rodeaba, Yorum, con un vestido prestado a la fuerza, insistió en bailar. No sabía cómo. Pisó los pies de Yujitae una y otra vez, hasta que él, con una irritación fingida, dijo, solo olvídalo. Ella se rió entonces, una risa sincera y sin aliento que resonaba con la catarsis de la noche. Fue una noche de caos, de triunfo, de huida y de un baile torpe. Y a través de todo el sonido de su risa no cesó un eco de una felicidad rara y fugaz que persistió desde el amanecer hasta el mediodía siguiente, lavando al menos temporalmente la amargura que había anidado en su corazón. Desde la euforia liberadora de Las Vegas, la atmósfera regresa al departamento 301, pero ahora cargada de nuevos matices, más sutiles y personales. La tensión inicial entre Yorum y Kaeul se transforma en una competitividad tácita, un juego de jerarquías y miradas que Bom intenta manejar con cuidado. Sin embargo, es en los espacios íntimos, en las confesiones silenciosas y en los gestos no dichos donde la verdadera tormenta se gesta. Un premio literario, una novela de terror y la intrusión de una escritora famosa pero vacía actuarán como catalizadores, haciendo que los sentimientos más profundos y peligrosos emerjan a la superficie, amenazando la frágil normalidad que tanto les ha costado construir. La luz del día en Las Vegas bañaba una ciudad más mundana, despojada del hechizo nocturno. Yorum, embriagada por la victoria y la libertad temporal, ejercía su papel de maestra sobre un Yujitae que cumplía, con estoica resignación, su función de esclavo. La llevaba sobre sus hombros, la cargaba en su espalda, pero una línea se cruzó cuando, frente a un bistec, ella exigió con una risa burlona que le diera de comer en la boca. «Soy un bebé». «Dame comida», dijo, con una chispa de malicia en los ojos que revelaba que buscaba probar los límites de su paciencia. Él se negó. El instinto paternal que funcionaba con Yeol no se aplicaba a esta dragona adolescente que jugueteaba con el fuego. La farsa alcanzó su punto crítico frente a una tienda de disfraces, donde Yorum señaló con fingida inocencia un ajustado traje de conejo para hombre. Yujitae, percibiendo la trampa, desapareció antes de que ella terminara la frase, dejando que su eco de frustración resonara en la veneciana Paradise. «No haré que lo uses». «Realmente no lo haré», gritó hacia la nada, sabiendo que probablemente no regresaría hasta que el contrato de esclavitud expirara. La noche los encontró en un bar lujoso, bebiendo un coñac carísimo cuyo aroma a roble y fruta era tan complejo como sus emociones. Yorum, con la velocidad de desintoxicación de su cuerpo reducida, mostró una languidez embriagada. Fue en esa penumbra alcohólica donde la conversación viró hacia lo esencial. «¿Crees que esto es una pena?», preguntó él. «No. Ya he disfrutado lo suficiente», respondió ella, pero sus dedos arañaban el cristal de la copa. Finalmente, la confesión salió, titubeante y amarga, ¿sabes? «Yu Kaeul. Si yo la encuentro irritante, ¿eso es un problema?». Yujitae, entonces, compartió un fragmento de su propia y cicatrizada existencia. Habló de un sueño juvenil, de fracasos innumerables y de una impaciencia que estrechaba la visión. «Si solo miras lo que está justo delante, es difícil avanzar», dijo, su voz una brisa cargada de melancolía. «Ten tus pies en el hoy y tus ojos en el mañana». Esas palabras, simples y profundas, actuaron como un bálsamo. Los nudos emocionales en el corazón de Yorum comenzaron a deshacerse. Kaeul ya no era un obstáculo en su camino, sino solo una parte del paisaje. Al regresar al auto, Yorum guardó cada momento de los últimos días en un rincón preciado de su memoria, un talismán para cuando la oscuridad volviera a amenazar. De vuelta en la rutina del departamento 301, una nueva tensión, más íntima y enrevesada, comenzó a tejer sus hilos. Fue Bom el centro esta vez. Yujitae, el regresor, se encontró a sí mismo actuando por impulsos que no comprendía. La cercanía con Bom, que antes manejaba con distancia, ahora se sentía como un campo magnético. Un día, en la quietud de la sala, se inclinó hacia ella, empujado por una curiosidad que era casi física. «¿Estoy oliendo por si acaso?», preguntó, y su nariz se acercó a la nuca de ella, al cabello yerba,
a la piel que desprendía el aroma natural de un dragón verde. Bom retrocedió, nerviosa, sus ojos verdes bajos, una mezcla de temor y algo más, algo que él no podía descifrar. «Eres un poco rara», declaró él, frustrado. «¿No eras tú quien estaba haciendo lo que quisiera? ¿Y sin embargo tienes miedo de que me acerque a ti?» La lógica se quebraba. Él, un ser de certezas, se sentía inquieto, fácilmente perturbado por su presencia. La encontraba bella en momentos aleatorios, pensaba en ella al ver objetos triviales. Ya no podía ignorar la similitud de estos síntomas con los sentimientos románticos, un concepto que su mente lógica encontraba absurdo e imposible. Necesitaba certeza, una comprobación empírica. «Es por eso que voy a investigarlo ahora», anunció, y extendió su mano para tocar su mejilla. Una oleada de perplejidad lo ahogó, pero no se detuvo. «Dime si esto no te gusta». Bom, al borde de las lágrimas, musitó: «¿Qué pasa si alguien entra?». Él se acercó más, el aroma a hierba fresca se hizo más denso, envolviéndolo. Ella no dijo que lo odiara. El aire se espesó, cargado de una emoción cruda y no dicha, mientras el mundo fuera de esa habitación parecía desvanecerse. La causa de esta confrontación silenciosa se remontaba a unos días atrás, a la mañana siguiente de su regreso, cuando una tensión diferente. La entre Yorum y Kaeul había comenzado a sanar con choques de palillos sobre trozos de cerdo agridulce y advertencias que sonaban a reconocimiento. Un destello de alegría pura irrumpió en el departamento 301 cuando un mensaje oficial llegó al reloj de Bom. Había ganado un galardón de oro en el prestigioso concurso de novela de terror. La noticia fue un terremoto de felicidad doméstica. Kaeul leyó la invitación en voz alta, saltando de emoción, mientras Yorum golpeaba la espalda de Bom con un orgullo rudo. Solo Yujitae permaneció en un silencio nublado. En regresiones pasadas, un novelista profesional había sentenciado que Bom no tenía talento alguno para escribir, que sus personajes estaban muertos y sus emociones eran incomprensibles. ¿Cómo era posible este premio? La única variable era la propia Bom, la Bom de ahora, que sonreía, que vivía una vida diaria, era radicalmente diferente de la hikikomori triste y aislada del pasado. Su felicidad actual había reescrito su destino literario. La ceremonia de premiación se acercaba, y con ella, la sombra de la gran vencedora, una escritora de romance bajo el seudónimo de Keret Gel. Una mujer que era una leyenda en el género y, como pronto descubrirían, un pozo de arrogancia y vacío existencial. El día del ensayo, en la lujosa pero opresiva institución de literatura de terror, el hogar Yu fue testigo del verdadero carácter de Keret Gel. Irrumpió en la sala de espera como un huracán de insatisfacción, gritándole a su manager, que sudaba para calmarla. Despreciativa, miró a Bom y, refiriéndose a su cabello negro teñido para la ocasión, comentó con una sonrisa venenosa: «Parece más un neumático». Yorum maldijo en voz baja, deseando arrancarle la boca. Fue en ese momento de caos que Yujitae llegó. Su entrada fue imperturbable, pero el instante en que su mirada se cruzó con la de Keret Gel, algo cambió. La escritora se congeló, y en sus ojos, antes llenos de fastidio, nació una chispa de reconocimiento perturbador, casi de veneración. Una sombra indeseable se había fijado en ellos. El ensayo en el escenario continuó, con Bom deslumbrando no solo por su belleza etérea y distante, sino por una aura sagrada que hacía que los demás escritores se sintieran sofocados. Mientras tanto, en los pasillos, se desarrollaba un drama más terrenal. Keret Gel, poseída por una obsesión repentina, había localizado a Yujitae. Lo abordó con la sutileza de un torrente, jadeando, sudando, ofreciéndole dinero, influencias, lo que fuera con tal de que accediera a reunirse con ella. «Mirarte me da toneladas de inspiración», confesó, con los ojos brillando de una codicia creativa. Él la rechazó con una frialdad que cortaba el aire. «Vete antes de que te rompa el cuello». Pero ella, lejos de amedrentarse, se sintió más fascinada. Era su musa, la respuesta a su bloqueo creativo. Cuando intentó agarrarlo, sus tacones se rompieron y cayó miserablemente al asfalto, la sangre brotando de su nariz. Yujitae, lejos de ayudarla, se apartó ligeramente para evitar su caída. Desesperada, ella gritó desde el suelo, aferrándose a su pierna, y entonces hizo la oferta que no pudo rechazar: «Te ayudaré con la adaptación cinematográfica». Esas palabras resonaron de manera diferente. Yujitae pensó en la felicidad radiante de Bom al recibir el premio. Imaginar su alegría si su novela se convertía en una película fue un argumento más poderoso que cualquier amenaza o soborno. Accedió. No por Keret Gel, sino por la sonrisa que vislumbraba en el futuro de Bom.
Así comenzaron 3 encuentros fríos y utilitarios. Comidas de lujo donde él era un bloque de hielo, dando respuestas breves mientras ella lo devoraba con la mirada, escribiendo frenéticamente en sus notas como una posesa. Para Yu Hitae, eran interacciones vacías, un recordatorio de la vida sin sentido que llevaba antes de las crías. Para ella, eran el elixir que necesitaba para volver a escribir. Al final, ella cumplió. Le entregó la tarjeta de un vicepresidente de una productora de cine. La semilla de una película estaba plantada. Yu Hitae regresó al dormitorio esa noche, a la calidez del pollo frito y las risas de las niñas, sintiendo el contraste abismal entre la falsedad del mundo exterior y la realidad que había construido en el departamento 301. La mañana de la ceremonia, Bom llegó a la sala de espera con un moderno vestido tradicional coreano que hacía resaltar su belleza sobrenatural. El ambiente estaba cargado de excitación y maquillaje. Keret-gel, transformada, se sentó a su lado. Ya no era la furia histérica de días anteriores, sino una mujer serena, casi amable. «Te ves muy bonita hoy», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Bom, cortés pero distante, le agradeció. La conversación derivó hacia los acontecimientos posteriores a la ceremonia. «¿No vas a agradecerme?», preguntó Keret-gel con un deje de superioridad. Esta Uni tuvo que usar un poco de influencia. Bom no entendía. «¿Agradecerte por qué?». Keret-gel, con una inocencia cruel, soltó la bomba. «Por la adaptación cinematográfica, por supuesto». «¿No te lo contó Hitae SSI?». El nombre de él en boca de ella sonó como un disparo. «Hitae SSI», repitió Bom, y el mundo a su alrededor pareció desacelerarse. La sonrisa se congeló y se desvaneció de sus labios. Todos los hilos se unieron en ese instante, la repentina calma de Keret-gel, la misteriosa ocupación de Yu Hitae en los últimos días, la inesperada y milagrosa posibilidad de una película. Un sentimiento ominoso, frío y pesado, se arraigó en su estómago. La voz de Bom se tornó gélida, un cubo de hielo en medio del calor de la sala. «No. Cuéntame eso desde el principio». Su mirada, siempre tan llena de hierba y cielos, se nubló por completo. «¿Qué hizo Hitae SSI?», preguntó, y cada sílaba era una losa de desilusión y el primer estremecimiento de una traición que aún no comprendía, pero que ya comenzaba a envenenar el aire. La felicidad del premio se desvaneció ante la perspectiva de un precio que jamás imaginó que tendría que pagar.